¿Cómo están amigos? Muy pero muy buenos días. Sean bienvenidos y bienvenidas a Razones de Estado en esta jornada de día jueves. Estamos en jueves 30 de julio del 2026, ya finalizando este mes de julio. Para hablar de ello, en nuestro espacio de opinión de Razones de Estado, ya está con nosotros el conductor de este programa. Hablamos de don Percival Madero, que lo saludamos a esta hora de la mañana. Buenos días, don Percival Madero. Adelante, por favor. Buenos días, Douglas, gusto saludarte. El abrazo cordial y afectuoso para ti y para todos ustedes, distinguidos auditores y televidentes. En una jornada especial que ha estado, de alguna forma, como siempre, matizada por innumerables temas, todo de enorme valor. Pero los tiempos son los tiempos y uno no puede, o no están los espacios totales para poder dedicarse a todo. Aquí yo creo, distinguidos auditores, que se empieza a abrir una situación difícil, pero que tenemos alguna vez que enfrentar virilmente. Y esto porque se nos está haciendo cuesta arriba un tema que requiere, yo diría, de la participación abierta, pero también franca, desideologizada, respecto a lo que significa para nosotros nuestros recursos públicos y particularmente lo que está pasando al interior de Codelco. Esto, la verdad que no da para más. Y en tanto los medios de comunicación queramos, digamos, bajarle el perfil a este tema que es importantísimo, que Codelco ya nos da los resultados esperados, que ha hecho, yo diría, de la organización cuprífera, la más importante de nuestro país y del mundo, o estaba entre las primeras del mundo, el punto está en que esto ya tocó techo. No se trata solo de privatizar Codelco. Se trata también de darle hacer entender a que, independiente que la empresa Codelco es una empresa autónoma, funciona con su directorio, con todo el tema, pero hoy día, cuando nos damos cuenta que se han metido a Codelco los últimos 5 años cerca de 30.000 millones de dólares y que los valores de la producción han aumentado un 44%, es para tomarse la cabeza a dos manos y decir, ¿qué es lo que estamos haciendo? Porque pareciera ser que se tomaron Codelco. Y se tomaron Codelco para justamente dañar al Estado, porque acá lo que importa son los intereses de quienes los controlan y de ese séquito que está ahí. Cuando uno mira los números de verdad, dan vergüenza. Y lo que se suponía que era la empresa que iba a sostener, entre comillas, los derechos sociales de los chilenos, resulta que hoy día no produce y, sobre todo, no tiene, digamos, en el perfil más inmediato, en la proximidad de los tiempos, ni siquiera en el corto, menos, y en el mediano, y está por verse si acaso va a recuperar la sensatez en la administración de esos recursos que son de todos. Y porque son de todos, no son de nadie. Porque yo, la señora Juanita, usted, no tenemos la posibilidad de ir a controlar eso, pero sí tenemos al menos, me imagino, algunos ministros, algún subsecretario, algunos parlamentarios, ¿ya?, que uno debe apuntarlos con el dedo para saber por qué no están haciendo lo debido para controlar esta situación. Ninguna empresa en el mundo podría subsistir con el dinero que se le ha metido a Codelco y del cual no hay retorno. Y eso hay que verlo con seriedad, porque son miles de millones de dólares. 30.000 millones de dólares hemos puesto en los últimos 4 o 5 años.
Y eso nos obliga a todos, independiente de la situación política al cual queramos mirar. Yo entiendo que esto requiere, por lo menos desde una perspectiva de Estado, asumir condiciones que son absolutamente distintas hasta las que ahora hemos visto. ¿Es que nadie quiere meter las manos ahí? Me decían, oye, Pinochet tampoco pudo. No se trata de eso. No se trata del siglo pasado. Se trata del hoy. Y todas las empresas cupríferas de Chile, todas, sin ninguna excepción, tienen mejores rentabilidades que Codelco. Entonces la pregunta es, si vamos a ser tontos hasta el mediodía o tontos todo el día. Pero la realidad es que estamos frente a una situación donde las autoridades, los medios de comunicación, los parlamentarios se han coludido para no hacer lo que tienen que hacer. Y tenemos el deber de preguntarnos por qué. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Que es una cuestión que pidió una cantidad enorme de recursos que se suponía, reitero, que es importante reiterar porque de repente se pierde el hilo de la conducción de la idea que estamos desarrollando. ¿Por qué tenemos que aceptar una situación de esa naturaleza? Miren, lo que acaba de ocurrir como catástrofe en este diluvio avisado, nos gastamos 500 millones de dólares. Algunos dicen 700. 700. Haga el cuento para que usted haga la comparación. 700. Codelco, 700 millones de dólares. Codelco ha pedido 30.000 millones. ¿Nos damos cuenta? Es decir, 600.000 catástrofes. Y yo creo que acá se requiere una administración distinta, que apriete donde tiene que apretar, que eche a quienes no producen o no están a la altura de sus sueldos. Y sobre todo, respetando una condición, porque la culpa acá, digamos, como buen Estado que es de todos y es de nadie. Por lo tanto, sigamos perdiendo plata, no importa. La pobreza ahí espera. 3 millones de trabajadores, 1 millón que acusa el INE y 2 millones que hoy día trabajan en forma, se dice informal. Y ahí están. Póngase usted solo un segundo en el cerebro de ese cesante. Y dígame si acaso no parece como horroroso lo que está ocurriendo ahí en Codelco. Porque en el contexto puramente, digamos, pragmático, esto necesita un ayornamiento, pero un ayornamiento de verdad. Ese que nos diga de acá a 4 o 5 años, o antes ojalá, qué va a hacer ese consejo autónomo, esa empresa autónoma, para salir de este atolladero. Y ahí adentro de los directorios hay personas que son importantes, o sea, que saben, que tienen experiencia respecto de lo que están haciendo, pero cuando uno mira las cifras y, por ejemplo, nos damos cuenta de enormes errores que se han cometido justamente para poder justificar trabajos, justificar bonos, como eso que se inventó, que se habían producido más toneladas de cobre justamente para pagar los bonos. ¿Qué es esto? Distinguidos auditores y televidentes. Entonces, yo quisiera imaginar que el ministro Mas
ministro de Minería y Economía, claramente con Fontaine, que es el actual presidente del directorio, van a colocar más cosas sobre esa mesa. Porque así como está, no puede seguir. A mí me parece eso. Y si vamos a tener un tema de huelgas para que se respeten los bonos y los abusos y los fraudes, yo no sé si los sindicatos en general estarán dispuestos a sostener fraudes. Los sindicatos de Codelco me refiero obviamente, ¿verdad? En consecuencia, aquí se empiezan a abrir una serie de mecanismos que claramente nos van a ir tensando en el tiempo, porque aquí lo que falta también es generar una conciencia distinta, porque ahí están todos echaditos, asientos calientitos, el buen café, vamos dándole a la cháchara, pero de trabajo poco, a la luz de los resultados. Y eso es lo que hay que establecer. Por eso es que es importante poner una mirada privada, porque el privado que ponga algo de recursos, por poco que sean, va a querer controlarlos mejor. Y Codelco se descontroló. Claro, se podrá, modernizar, se podrán meter, una serie de mejores acciones de gobernanza interna. Yo creo que aquí, distinguidos auditores y televidentes, hay que asumir que si esto no lo quiere tocar nadie, y a lo mejor ganamos una pequeña antipatía, por decirlo con todas sus letras acá, en razones de Estado, porque en estos 10 años nunca nos ha temblado la voz para decir nada al respecto que convenga a las comunidades, que convenga a nuestro país y al futuro de nuestra república. Aquí está afectada la credibilidad pública. Y mientras eso siga así, y mientras salgan temas a aflorar, pero después se escondan bajo la alfombra, no es la solución. Yo quisiera creer que estos planes de reconstrucción, ustedes saben, me han escuchado cientos de veces lo mismo, es algo que se aproxima, que tiene algún viso de poder mejorar, pero no es lo que lo que nuestro país necesita. Yo quiero pedir también que acá se ponga acento en la gestión pública, que es mala. Se gastan platas en exceso para resultados magros, resultados insignificantes y a veces sin resultados, pero con los bolsillos llenos de plata, que produjeron los que trabajan, los que están en la empresa privada. Porque recordaré una vez más que el Estado se sostiene por los impuestos que le cobran a los privados. Desde el modesto IVA, que no es modesto porque es un 20%, de ese orden, a lo que pagan todos los que tengan que pasar una carretera. Usted se compra un auto y si no le saca patente, no puede circular. Usted se compra una casa mediana y si no paga las contribuciones, sin perjuicio que pagan pocas contribuciones en Chile, se la quitan porque no pagó. Y cuando usted hace esas cosas chiquititas y ve esto grande, dice, por Dios, qué abuso más mayúsculo. El Estado abusador, ese que no asume ninguna diferencia respecto a entender que por qué se puede abusar en Codelco, por qué se pueden perder esos miles de millones de dólares,
y a una persona modesta que compró su casita con mucho cuidado, con mucho esfuerzo, que pagó el IVA de cada cosa que compró para esa casa, se la van a quitar. ¿Saben por qué? Porque en estricto rigor, en lo macro, como lo mismo que pasa con Codelco, usted, si paga contribuciones, no es dueño de su casa. Usted, si no paga su patente de su auto, por ejemplo, no tiene auto. Claro. Usted, si no paga una carretera, un tema, lo multan. Un peaje. ¿Y por qué tenemos que asumir esas situaciones y cuando la cosa es más grande, más arriba, donde habría que tener más cuidado porque es más plata, no se hace? Entonces, acá, a mi juicio, hay muchas situaciones que tenemos que solucionar. Hay cosas que requieren que es tan grande el desastre, pero tan mayúsculo, que no se soluciona con un par de decisiones. Es una decisiones de fondo. ¿Y cuál es el minuto y qué es lo que está pasando acá? Es que las decisiones fueron mal tomadas. Y hoy día nos lamentamos de que a quien le entregamos la confianza para que tomara decisiones oportunas para que Codelco no quebrara, bueno, está en este tema. ¿Y saben por qué no quiebra? Porque es del Estado. Así que sigamos metiéndole plata nomás. Hagamos de cuenta que todo está bien. ¿Les parece, chiquillos? Ya vamos con más millones de dólares, miles de millones de dólares más, ya no importa. ¿Y los cesantes? ¿Y los de trabajo informales, esos 3 millones? Que se vayan, no voy a usar el improperio que haga falta, pero que se vayan a donde puedan. Eso es lo que falta. Es conciencia de los recursos que no son propios. Y eso, distinguidos auditores y televidentes, es muy probable que no esté justamente en la esfera ni en el centro de su mirada, porque son muchas las cosas que pasan. Pero realmente hay que detenerse a asumir que tenemos que hablar de situaciones como esta, porque otros no quieren hacerlo. Y que cuando lo hacen callados. Es como con miedo. Claro, porque tendrán algunos funcionarios, tendrán algunos contratos, ya tendrán alguna participación en el fraude. Y claramente, si usted quiere verlo así como una cosa mayor y más mayúscula, tenemos que preguntarnos lo siguiente, porque esto es necesario que nos preguntemos lo siguiente. ¿Tenemos o no la disponibilidad para que las autoridades que tienen que ver esto, comisiones investigadoras, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, que para eso están, no lo quieren hacer porque están en el fraude? ¿Y usted cuál cree que es la respuesta? Entonces, eso es lo que hay que empezar a asumir. Porque claro, se va a pasar la vieja. Hoy día este tema está en la punta de los temas delicados, pero probablemente barrámoslo bajo la alfombra. Total, los medios de comunicación en Chile son bastante modestos, bastante laxos. No tienen esa, yo diría, la mística, ¿ya?, de razones de Estado. Por eso que aquí, distinguidos auditores y televidentes, se tiene que abrir un debate serio. Y ahí están las escuelas, están las universidades para empezar a mirar los datos. Porque hay proyectos totalmente fallidos, no tienen ninguna posibilidad de tener éxito, salvo los que lo inventaron para autojustificar sus trabajos. Y eso
Tampoco queremos verlo, porque se creyó. El sistema político se hizo parte del fraude. Por eso que es importante que existamos opiniones como la de este programa, que regularmente están colocando el dedo ahí donde duele. Y eso es una obligación moral de los medios de comunicación para poder corregir lo que está pasando en nuestro país y advertirles a quienes nos escuchan y comentan lo que escuchan, a objeto que esto se repare pronto, que haya señales. Porque esto de inventarse, no sé, 17.000, 18.000 toneladas más de producción que no existieron jamás para pagarse bonos, ¿dónde está la devolución del bono? ¿Dónde está la recuperación de las platas de las licencias truchas, licencias médicas, esas de chilenos y chilenas que se iban fuera del país a pasar sus vacaciones estando con licencia médica, con costo a todos nosotros, con costo a los cesantes? Nos falta conciencia de Estado. Rufianes. Eso es lo que está pasando hoy día en la principal empresa de Chile. Por eso que acá hay que alertar y ver cuestiones con otros tonos. Por eso que la opinión nuestra, distinguidos auditores y televidentes, está totalmente respaldada por los hechos. No he inventado nada. Lo que pasa es que estoy colocando los acentos donde hay que ponerlos. Porque en la empresa privada, cuando usted hace una estupidez como contratar a personas que no le van a entregar los méritos o el crecimiento o lo que sea para un país o para usted, para su empresa, los despide porque no son necesarios. En otra parte, los mantienen. ¿Y dónde los mantienen? Usted sabe la respuesta. En el Estado. Por eso que Codelco es un tema a estudiar por todas las escuelas de economía de nuestro país. Y sobre todo por las escuelas, sí, economía, bien digo, ya, más que minería, porque minería, bueno, mire todos los resultados de las demás empresas mineras, distinguidos auditores y televidentes, de todas. ¿Eh? Cuantitativamente, el peor es de Codelco. No se explica hasta cuándo va a seguir esta debacle. ¿Quién le va a poner el cascabel al gato? Y eso necesita, a mi juicio, una estructura que controle. Y yo diría que requiere mirar con atención la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados y del Senado, para empezar. Porque obviamente usted se va a encontrar probablemente, o nos encontremos, con situaciones de la perspectiva de la administración aberrantes. No pueden darse esos resultados con una administración, yo diría, eficiente. Y eso, querámoslos o no, es nada más que el reflejo de la desidia de quienes deben preocuparse y no se quieren preocupar. Y vuelvo a dejar presente en sus oídos, distinguidos auditores, y en sus retinas, lo siguiente. ¿Por qué no tendremos que pensar seriamente que quienes no quieren hacer nada es porque están en el fraude?
Las leyes chilenas castigan fuertemente eso. ¿No se habrá transformado esto de Codelco en no voy a decir un crimen organizado porque eso salirse un poco del tema, pero en una estafa organizada donde no nos queremos meter? Y los medios de comunicación quieren hacer caso omiso de esto. ¿Qué pasaría si el gerente general de cualquier empresa minera, privada, se va a hacer cargo de Codelco para rentabilizarla? ¿No es eso lo que pasa? ¿O no es eso lo que falta? Entonces, claramente, claro, pueden haber cifras más, cifras menos, pero el grueso es lo que estamos organizando. Podrán haber algunas cosas. Sí, nos podrán decir, mire, ahora explotar o explorar o digamos, sacar cobre es más difícil que antes. Sí, podemos entregar. Pero en Chile, aquí, al lado, BHP está hoy día tratando minerales de cobre que tienen un 0,35% de cobre. O sea, cómo ellos ganan plata a manos llenas, brutales, y nosotros no. Codelco no, porque ellos sí. Nosotros no. Claro que tienen diferencias, que los tipos de producción son distintos. Vamos a entrar en el cuento más para minimizar la cifra. Pero acá, distinguidos auditores y televidentes, hay una sensación de que obviamente hay una circunstancia que a todos nos complica y que a todos nos da yo diría, un cierto pavor por esto. Porque en definitiva es necesario muchas veces, independiente de lo triste que me pone comentarlo, pero tampoco me voy a coludir y tampoco voy a entrar en el fraude desde no decir nada. Y menos a ustedes, distinguidos auditores, que sean seguidores de 10 años de este programa, les voy a decir algo que no corresponda frente a una opinión que, por supuesto, puede tener matices, pero el grueso de lo que hemos dicho no se puede discutir, porque son hechos. Distinguidos auditores y televidentes, de esta manera estamos terminando nuestro programa de hoy, jueves 30 de julio. Quiero invitarlos para el programa de mañana. Y sobre todo, distinguidos auditores, saber si usted quiere escuchar esto de nuevo, vaya ahí a YouTube, ponga Razones de Estado, búsquelo y ahí están todos nuestros programas y lo podrá escuchar las veces que requiera. Por la inmensa adhesión a este programa les doy gracias. Y sobre todo, también, infinitas gracias, y sobre todo porque tenemos de repente la interés de afrontar este problema así como a ustedes les gusta. Adelante, Douglas, muchas gracias. Muchísimas gracias. Esas eran las palabras del doctor en comunicación y cientista político don Percival Madero para la jornada del día de hoy. Continúen en nuestra programación. Somos Madero Radio, la Fuerza del Norte.